Y el título del sermón el día de hoy es Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitamos. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración, ¿sí? Te agradecemos, Señor, ahora esta mañana por el tiempo que nos vas a dar en tu palabra. Te agradecemos por el tiempo que hemos tenido de alabarte, Señor, por la misericordia y la salvación que tú nos has regalado. Y te ruego, Señor, de que tú puedas ayudarme en este momento a predicar tu evangelio, a predicar acerca de Cristo, Señor, y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Te ruego, Señor, que tú me ayudes y nos guíes, Señor, en todo lo que vamos a hablar en este tiempo, que tú puedas ayudarnos a estar atentos a tu palabra, que tú puedas, Señor, edificar a tu pueblo. Te ruego, Señor, de que tú nos edifiques, nos ayudes a comprender cuán grande es tu salvación, Señor. Te ruego que obres en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces estamos, hermanos, en Romanos 8, versículo 1 al 4. El título del sermón, como ya les dije, es Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitamos. Y vamos a dar lectura a Romanos 8, versículo 1 al 4. Y la palabra de Dios dice esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, hermanos, hemos tenido algunos domingos en los cuales hemos hecho una pausa de nuestro estudio de Romanos, así que déjenme recordarles un poco acerca de dónde nos encontramos para poder entender de manera clara el pasaje que nos toca el día de hoy. Debemos siempre tomar en cuenta, hermanos, el contexto para poder interpretar la Biblia de manera correcta. Y el contexto en el que nos encontramos en la epístola a los Romanos es el contexto de la santificación. Estamos viendo el tema de la santificación. Capítulos 6, 7 y 8, Pablo toca este tema acerca de la santificación. Hemos visto soteriología, hemos visto la doctrina de la salvación, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, y ahora a partir del capítulo 6 nos topamos con el tema de la santificación, la cual obviamente está fundamentada en la doctrina de la salvación, como hoy día también vamos a ver, pero esto es importante, ¿sí? En Romanos 6, Pablo nos ha dicho de que tenemos una nueva vida en Cristo. Pablo nos ha dicho de que nosotros no vamos a vivir como cristianos en pecado de manera habitual, como una conducta acostumbrada en nosotros, el vivir, el estar sometidos al pecado. ¿Por qué? No porque el pastor ande detrás de nosotros vigilándonos, sino porque tenemos una nueva vida en Cristo. Porque la salvación en Cristo, la gracia que recibimos en el Señor Jesucristo, también viene acompañada de una gracia que es la gracia de la regeneración, de una nueva vida. Cristo a los que salva les da también una nueva vida, Pablo nos dijo en Romanos 6. Y es por eso que el cristiano no va a vivir en injusticia, no va a vivir en pecado. Pero ahora, si nos quedáramos simplemente en Romanos 6, alguno de ustedes estaría tentado a pensar de que entonces los cristianos somos perfectos. Entonces los cristianos no erramos, no pecamos, y eso sería una grave equivocación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que no hay hombre perfecto, solo hay uno bueno. Jesucristo mismo dijo cuando estuvo en su ministerio en esta tierra, y le dijo al joven rico, solo hay uno bueno, es Dios. Entonces, ¿cuál es lo que la Biblia nos va a decir nos dice en Romanos 6 de que tenemos una nueva vida y por la cual vamos a andar en justicia y no en pecado? Pero luego Pablo nos equilibra la figura, nos equilibra el cuadro, mostrándonos en Romanos 7 de que todavía hay una lucha en nosotros. Y en Romanos 7, hermanos, nos hemos encontrado con varias cosas muy importantes. Una de las más importantes es de que nuestra santificación no está ligada a la ley específicamente. No tiene como fundamento la ley, y esto es algo de suma importancia. ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso por el cual Dios a cada cristiano lo va haciendo cada vez más como Cristo.
semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pero ahora, ¿cuál es el fundamento de esa santificación? No son los mandamientos específicamente. Los mandamientos son importantes, son como un mapa, hemos visto eso en Romanos 7. Pero el fundamento de nuestra santificación, Pablo nos dijo en Romanos 7, es Cristo y su Espíritu Santo. Es el Evangelio, es que hayamos entendido quién es el Salvador y de que el Salvador no solamente obra con nosotros de manera externa, haciéndonos escuchar el Evangelio, sino que también obra de manera interna, dándonos de su Espíritu Santo y entonces guiándonos a una nueva vida. Y entonces Pablo nos ha dicho eso en Romanos 7, y en Romanos 7 Pablo nos ha presentado la gran lucha en la que el cristiano está. Pablo nos ha mostrado, y hemos visto esto en la última exposición de Romanos, la gran lucha y sufrimiento que el apóstol Pablo tiene. ¿Por qué? Porque él mismo, siendo un apóstol, todavía pecaba. El mismo apóstol Pablo, siendo un hombre que podríamos considerarlo, y muchos lo consideran después de Jesucristo, el hombre más santo en el Nuevo Testamento, él todavía pecaba. Él todavía erraba, él todavía estaba en una lucha con el pecado, en una lucha a muerte en cierta manera. Hemos visto eso en el capítulo 7, versículo 24. Entonces escuchen esto, escuchen la progresión del apóstol Pablo respecto a nuestra santificación. Romanos 6, tenemos una nueva vida, ¿sí? Romanos 7, pero esta nueva vida todavía no es perfecta. Todavía estamos en una condición, estamos presos en este cuerpo, el cual todavía desea pecar. Aún erramos, aún caemos, aún nos equivocamos. Sí, nuestra relación con el pecado ha cambiado radicalmente. Ya no es la misma que antes. Antes, cuando éramos incrédulos, no sufríamos por el pecado, más bien lo disfrutábamos, nos justificábamos. No sufríamos y no estábamos en una pelea contra el pecado, sino vivíamos en él de manera totalmente complacidos. Ahora ya no, dice el apóstol Pablo, pero hay una lucha en la cual estamos todavía en este cuerpo, estamos en esta vida. Y ahora Pablo, hermanos, esto es importante, nos va a guiar en el capítulo 8, después de habernos dicho de que todavía hay pecado en la vida del cristiano. Algunos de ustedes y mucha gente en nuestra época utiliza el capítulo 7 para decir, bueno, entonces somos imperfectos, ¿qué vamos a hacer? Así somos, ¿no? Y muchos utilizan el capítulo 7 de Romanos para eso. Entonces los confrontas con su pecado y te dicen, bueno, pero el apóstol Pablo mismo pecaba. Entonces, ¿por qué yo no? Así somos, ¿qué vamos a hacer? Pero el apóstol Pablo ahora nos va a dirigir en Romanos 8, hermano, a un tema sumamente importante en nuestra santificación. Y es de que si bien hay una lucha contra el pecado en nosotros, en cada uno de nosotros, seamos recién convertidos, seamos pastores de años, no importa, estamos en una lucha. Ahora el apóstol Pablo nos va a decir en Romanos 8, podemos vencer al pecado. Podemos vencer, batalla tras batalla, día tras día, podemos vencer. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y nos topamos, y ahora vamos a comenzar el capítulo 8, que hermanos se podría titular el capítulo 8 como el capítulo del Espíritu Santo. 20 veces se menciona el Espíritu Santo, por lo menos 20 veces se menciona el Espíritu Santo en este capítulo 8 de Romanos. Y como dije, nos da un panorama perfecto respecto a nuestra salvación. Nos muestra Pablo en Romanos 6 la realidad de la vida cristiana, de quiénes somos, de cómo Dios nos ha transformado. En Romanos 7 también nos muestra la otra realidad de la vida cristiana, y es de que todavía estamos en este cuerpo que quiere pecar. Y en Romanos 8, pero Pablo nos va a decir, tenemos al Espíritu Santo y podemos matar el pecado, podemos mortificarlo. No tenemos por qué vivir vidas de derrota en contra del pecado. Podemos vencerlo, podemos ganar la batalla por el bien, por hacer lo justo, por hacer lo que Dios demanda de nosotros. Podemos vencerlo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a decir en Romanos 8. Y nos va a mostrar de alguna forma cómo es que vive un verdadero cristiano. Y no solamente cómo es que vive, sino escucha, cómo es que puede vivir un verdadero cristiano. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir? La obra del Espíritu Santo, Pablo nos va a decir en este capítulo, es la prueba de que somos cristianos más bien. Y es ese Espíritu Santo el cual nos empodera, nos da el poder, nos da la capacidad de poder vencer el pecado constantemente y progresivamente para cada vez ser hechos más como Jesucristo.
¿Y qué es lo que el apóstol Pablo va a hacer en este capítulo 8 de Romanos? Y ya comenzando nuestros primeros 4 versículos. Como dije, hermanos, este capítulo se podría titular el capítulo del Espíritu Santo. Y ahora hay algo sumamente importante que debe llamar la atención, y esto es algo que muchos de ustedes probablemente se deben dar cuenta de nuestra iglesia. Es un poco distinta a las otras iglesias pentecostales, carismáticas, neopentecostales, ¿sí? ¿Y por qué? Hoy día vamos a empezar también a reconocer por qué. Escucha, a partir de este domingo nos vamos a topar, como ya dije, con el capítulo del Espíritu Santo en Romanos. La carta a los Romanos es el compendio teológico más importante que tenemos en el Nuevo Testamento. Y el capítulo 8 va a hablar acerca del Espíritu Santo. Y adivina qué es lo que el apóstol Pablo no va a hacer. No va a mencionar las lenguas, no va a mencionar esas caídas raras que la gente hace o normalmente practica en sus iglesias. No va a mencionar los milagros o las visiones o las nuevas revelaciones que supuestamente el Espíritu está dando. No va a hacer nada de eso el apóstol Pablo. En el capítulo del Espíritu Santo en Romanos 8, lo que el apóstol Pablo más bien va a hacer, escucha bien esto, es llevarnos a reconocer quién es Cristo, cuán grande es Él, cuán grande es su obra, y de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Todo. Cristo más bien es todo lo que necesitamos. Y esto es un punto importante comenzando este capítulo, hermanos, porque tú sabes de que el Espíritu Santo está obrando en una iglesia o en ti o en tu familia cuando Cristo está por encima de todo, tiene la preeminencia. Cuando Cristo tiene la supremacía en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Y comenzando el capítulo del Espíritu Santo, el apóstol Pablo va a comenzar mostrándonos esto. ¿Quién es Cristo? ¿Cuán grande es Él? ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Y cómo es que en Cristo es todo lo que necesitamos en realidad? Y el día de hoy vamos a dividir nuestro sermón en 3 partes, en 3 secciones. Primero vamos a ver que Cristo nos libra de la condenación. Segundo, vamos a ver de que Cristo nos libra del pecado y de la muerte. Y como tercer punto el día de hoy vamos a ver de que Cristo provee para nuestra más grande necesidad. Cristo cubre nuestra más grande necesidad. Y podemos comenzar con esta pequeña introducción ahora en el versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El primer punto del día de hoy es de que Cristo nos libra de la condenación. Ahora, para tú entender estas palabras, como siempre repetimos en la iglesia, necesitamos entender un poco del contexto anterior. Lean conmigo, hermanos, Romanos 7, versículo 21 al 24, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 24. Y escucha lo que el apóstol Pablo nos dijo ahí. Y escucha y te animo a ponerte en los zapatos del apóstol Pablo y sentir el sufrimiento que él nos expresa en esos versículos. Romanos 7, versículo 21 al 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora escucha el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como hemos visto en la última sesión de Romanos, estas son las palabras de un hombre que entiende cuán grave es el pecado en su vida. Estas son las palabras de un verdadero cristiano, el cual está en una lucha a muerte contra el pecado, el cual está en una guerra, el cual, como he expresado la última vez en Romanos 7, versículo 24, es como si el apóstol Pablo dijera esto: estoy sufriendo tanto por el pecado en mi vida que quisiera morirme, que quisiera morir. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte?, dice el apóstol. Preferiría morir antes de seguir pecando. Y ahora es sumamente importante que nosotros entendamos esto. La posición que el apóstol Pablo nos ha mostrado, en la que él está en Romanos capítulo 7. Pablo nos ha mostrado un hombre que entiende sus fallas, entiende sus pecados. No los justifica, no los intenta socapar, no intenta bajar o diluir
la gravedad del pecado en su vida, sino que Él acepta y nos muestra de manera explícita y clara y honesta de que Él está pecando y Él está en una guerra mortal contra el pecado. Él sufre contra el pecado, Él lucha contra el pecado. Él más bien quiere hacer lo correcto, quiere hacer lo bueno. Y el apóstol Pablo nos ha mostrado este sufrimiento, un sufrimiento que se debe ver en cada cristiano. Como dije en la última sesión, si no hay lucha, hermano, es porque no eres hermano en realidad. Si no hay lucha contra el pecado, es porque no eres cristiano. Porque esto es lo que sucede cuando el Espíritu Santo obra en una persona. Esto es lo que sucede cuando se cumple lo que Jesucristo dijo, de que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Eso es lo que sucede. Y entonces el apóstol Pablo nos ha mostrado esto. Y ahora escucha, el apóstol Pablo, al ver pecado en su vida, él sabe cuál es la consecuencia del pecado. Él sabe qué es lo que él merece por estos pecados. Él es cristiano, sí, pero todavía yerra, todavía se equivoca, como hemos visto en la última exposición. Y él sabe, hermanos, comprende cuál es la gravedad de su pecado. El apóstol Pablo, hermanos, sabe, y él mismo va a decir de que el pecado, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero en medio de esa lucha, en medio de ese sufrimiento, el apóstol Pablo nos ha sorprendido en el versículo 25 de Romanos 7. Escucha diciendo esto: gracias doy a Dios. Ahora, esta es una sorpresa que espero que a todos les haya llamado la atención en la última exposición. Porque Pablo, después de expresarnos esta guerra, esta batalla, este sufrimiento, estas ganas de morirse por el pecado en él, Pablo luego dice, pero doy gracias a Dios. Y doy gracias a Dios, ¿por qué? Por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué Pablo da gracias por Cristo? Así es como llegamos al versículo 1. Y entonces empiezas a entender por qué Pablo da gracias por Jesucristo. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escucha, Pablo sabe de que sus pecados se merecen la condenación. De que somos libres de la condenación es porque por naturaleza somos condenados. Pablo sabe que lo único que merece de parte de Dios es su ira. ¿Se acuerdan lo que el mismo apóstol Pablo nos dijo en Romanos 1, versículo 18? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo mismo escribió eso. Pablo mismo en esta misma epístola nos ha dicho de que lo único que merecemos de parte de Dios es su ira, es que nos abandone, es que nos deje nuestros pecados y que nos hundamos en la maldad y seamos eternamente condenados. Es eso lo que merecemos. El apóstol Pablo sabe eso. Hemos leído esta mañana en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que el mismo apóstol Pablo escribió esto: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en la ley. El apóstol Pablo sabe de que lo único que tú, yo, que él merece por los pecados en él es ¿qué? Es condena, es ser malditos. El mismo apóstol Pablo conoce bien Ezequiel 18, cuando Dios va a decir a través del profeta Ezequiel que el alma que peque, ¿qué es lo que merece? Morir. El alma que pecare, esa morirá. Entonces el apóstol Pablo está lidiando con ese pecado que él sabe qué consecuencias tiene. El apóstol Pablo en Romanos 7 está lidiando con ese pecado que él sabe lo que merece. Pero el apóstol Pablo en un momento a otro, en un exabrupto, ¿sí? Sorprendente, en un cambio completo incluso del tema que estábamos viendo en Romanos 7, del pecado y la lucha. Romanos 7, 25, el apóstol Pablo dice, yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por Cristo, porque en Cristo no hay más condenación. ¿Por qué? Porque ahora pues no hay más condenación a los que están en Cristo Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo alaba y da gracias a Dios. Hermano, una persona que no entiende el pecado y que no está en esta lucha no va a comprender el capítulo 8, versículo 1. Imposible. No te va a llamar la atención y no te va a cautivar. No va a cautivar tu corazón porque no entiendes la gravedad del pecado. Porque no entiendes, y el apóstol Pablo entiende. El apóstol Pablo sufre por el pecado en su vida.
Pero él levanta un agradecimiento y alabanza a Dios. ¿Por qué? Por Cristo. ¿Por qué? Capítulo 8, versículo 1. Porque en Cristo no hay más condenación, dice el apóstol Pablo. Sí, lo que merezco es la condenación, lo que merezco es la ira. Pero ahora pues en Cristo Jesús no hay más condenación. No hay. Ya no existe. Ya no existe. ¿Cuán libres somos de la condenación? Pablo va a decir, completamente libres, ninguna condenación. No existe. La palabra condenación en el griego es la palabra katakrima, que significa una sentencia ya dada. Dice Pablo, no existe eso. Nadie nunca va a poder sentenciarnos. Nadie nunca va a poder inculparnos. Nadie. Y este es en cierta manera un contraste fuerte, ¿sí o no? Con el cristiano, ¿sí?, que quiere vivir de la manera correcta, pero que peca, pero que no puede ser condenado. No puede ser condenado, dice el apóstol Pablo. Ahora, esto no es nuevo. Si ustedes retroceden al Salmos, capítulo 34, versículo 22, escuchan lo que Dios dice a través del salmista, Salmo 34, versículo 22. Salmos 34, versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. No van a ser condenadas. ¿Cuán libres de la condenación estamos? Completamente libres. Y esa es en cierta manera, una ironía o una paradoja, no sé cómo llamarlo, porque pecamos, y tú sabes que pecas, y yo sé que peco, y yo sé que me equivoco. Pero Pablo dice, no hay más condenación. No existe. No puede haber más condenación. En cierta manera todos somos como la adúltera en Juan capítulo 8, ¿se acuerdan? Esa adúltera, la cual se merece morir, la cual está en medio de hombres, los cuales quieren apedrearla. Pero Cristo está en medio, esa es la diferencia. Y esa es la diferencia entre tú y yo con los incrédulos. Cristo está ahí. Y Cristo la salva a la mujer adúltera de ser apedreada y ser muerta, y Él mismo luego le dice, yo mismo no te condeno. Y escucha lo que el apóstol Pablo va a decir terminando este capítulo 8 de Romanos. Déjenme adelantarme un poco, Romanos 8, versículo 33 al 34. Porque el apóstol Pablo está comenzando este capítulo muy parecido a cómo lo va a terminar. Y escucha lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Escucha la respuesta. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice en el versículo 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escucha la lógica del apóstol Pablo. Dice, ¿quién podrá acusarte alguna vez? ¿Quién podrá condenarte? Si el Dios creador de todo este universo ya te ha librado de la condena, ya te ha declarado justo. Entonces, ¿quién? ¿Quién va a poder acusarte alguna vez? ¿Quién va a poder condenarte? El apóstol Pablo luego dice, ¿quién va a poder condenarnos si Cristo, escucha, Él ha vivido por ti, Él ha muerto por ti, y vamos a ver esto en un tiempo, Él vive ahora por nosotros. Él está todo el tiempo a la diestra del Padre siendo nuestro abogado. Sí, mientras pecamos en este mundo, mientras fallamos, mientras estamos en esta lucha por ser más como Cristo y a veces cerramos, Cristo está ahí a la diestra del Padre intercediendo por mí y por ti, si verdaderamente has puesto tu fe en Él. Entonces, ¿quién podrá acusarnos? Si escucha, el juez ya nos ha declarado justos. ¿Quién podrá condenarnos? Si el juez ya nos ha librado de la condena. Y estas, hermanos, son las buenas nuevas. Estos, hermanos, es el Evangelio, el cual como cristianos necesitamos. Y esto, hermano, quiero hacer énfasis en algo que es sumamente importante en esta exposición. Y es de que, hermano, hemos hablado del Evangelio muchísimo en Romanos 3, ¿o no? Y en Romanos 4, y en Romanos 5, cuando estábamos hablando de la salvación. Y ahora estamos en el tema de la santificación, y adivina qué va a hacer el apóstol Pablo. Hablar también del Evangelio. Una vez más mostrarnos el Evangelio. Una vez más mostrarnos a Cristo y quién es Él. ¿Por qué? Y esto es muy importante si vas a ser santificado.
Esto es sumamente importante, ¿sí? Porque en esta lucha que tenemos contra el pecado, el saber de que no podemos ser condenados, el saber de que no podemos ser inculpados nunca más, es, hermano, algo que nos da fuerzas para levantarnos continuamente y seguir peleando. Tú sientes, hermano, que ya no puedes, que ya no das más, que ya no puedes cambiar y que ya no puedes vencer el pecado y te quieres alejar de Cristo porque no entiendes esto. Y a mí me parece muy irónico cuando a veces me encuentro con personas que me dicen: he pecado, he fallado y ya no quiero la iglesia, ya no quiero a Cristo, ya no quiero nada, me voy a ir. Es de qué absurdo que ese argumento, esa lógica es completamente absurda. Es algo completamente absurdo. Porque más bien Pablo, en medio de esa lucha contra el pecado, y sabiendo que a veces hierra, que a veces se equivoca, que a veces falla, Pablo dice: no hay más condenación. Y en el capítulo en el cual Pablo nos va a decir que tú y yo tenemos la responsabilidad de matar el pecado en nuestra vida, antes de decirnos eso, primero nos va a recordar quiénes somos en Cristo. No hay más condenación. Puedes luchar con confianza, puedes luchar con convicción. Si el Evangelio, hermano, no es la base en tu vida, no puedes ser santificado. No puedes ser salvo, no puedes ser santificado. No puedes avanzar. Por eso es que el apóstol Pablo va a comenzar hablándonos de esto. De que en Cristo hemos sido libres de la condenación. El pecado dominaba nuestras vidas antes. Cristo nos ha dado una nueva vida. El pecado ahora quiere otra vez dominar nuestras vidas. Pero Cristo tenemos esperanza y encontramos las fuerzas para pelear la buena batalla hasta que el Señor nos llame. Y Pablo dice: en Cristo no hay más condenación. En el contexto de la santificación. Sí, has fallado, has errado. Continúa, hermano. Continúa. Levántate y sigue y pelea más fuerte, teniendo la confianza de que no hay más condenación. Es imposible que alguien te condene. Es imposible que Dios te condene. Ahora escucha, esto es muy importante en el versículo 1, y es de que la libertad de la condenación no está basada en lo que tú o yo hacemos. Y una vez más, estamos en el contexto de la santificación, en la que tú y yo tenemos mucho que hacer, ¿sí? Vamos a ver eso más adelante. Tú y yo en el contexto de la santificación tenemos mucho que hacer. Tenemos que usar los medios de gracia que Dios nos ha dado para crecer. Tenemos que luchar, tenemos que batallar, sí, tenemos mucho que hacer. Pero en el tema de la condenación y en el tema de ser libres de la condenación, ¿qué dice nuestro versículo? Ahora pues ninguna condenación hay para los que, ¿qué dice? Para los que guardan toda la ley. No dice eso, ¿verdad? Para los que no se equivocan nunca. Para los que no yerran. No, para los que están en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Si dependiera de ti o de mí, nosotros estamos condenados y es lo único que merecemos. Por naturaleza, dice Pablo, Efesios 2, versículo 3, todos somos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero ahora resulta que estamos en Cristo. Lo que cuenta es lo que Cristo ha hecho, no lo que tú haces, no lo que yo hago, no mis méritos, no mis logros, ni siquiera mi esfuerzo. Es porque estoy en Cristo que ya no estoy condenado. Estamos en Él. Ahora déjame explicarte un poco de qué significa de que estamos en Él, aunque ya lo hemos visto un poco en Romanos capítulo 6, acerca de estar unidos a Cristo. Hermano, lo que significa de que estamos en Él es de que Dios nunca más te ve a ti sin que Cristo esté delante. O puedes imaginarte que Cristo es el que te recubre. Cristo es en quien estamos vestidos. Y sí, en nosotros hay pecado, en nosotros hay maldad, pero Cristo nunca nos ve, Dios nunca nos ve a nosotros sin Cristo por delante, porque estamos en Él. Dios no puede ver a un cristiano sin ver a Cristo primero. Por eso nos llamamos cristianos. Estamos en Él. Es por eso que Dios no puede condenarnos, aunque todavía fallamos y erramos y pecamos, porque estamos en Él. Dios nunca me ve a mí por quién soy yo específicamente, sino Él me ve por quién soy yo en Cristo.
en Él. Es por eso que no puede haber condenación. Y Dios, cuando ve a Cristo, cuando nos ve a nosotros, pero primero ve a Cristo, Él ve que su Hijo ya se hizo maldito por nosotros. ¿Se acuerdan lo que Pablo les dije que dijo en Gálatas 3? Maldito todo aquel que no guardare todos los mandamientos que están escritos en la ley para ponerlos por obra. Y luego el mismo apóstol Pablo va a decir, Gálatas 3, versículo 13, y Cristo ya se hizo maldito por mí. Cristo ya tomó esa maldición. Entonces cuando Dios me ve a mí, primero ve a Cristo y ya ha sido satisfecha su justicia. Ya alguien ha recibido el castigo por esos pecados. Ya alguien ha sido maldito y quebrantado en tu lugar. Es por eso que dice luego el apóstol Pablo, 2 Corintios 5, 21, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que tú y yo podamos ser justicia de Dios en Él, para que podamos ser justos en quién, en Él. No hay un día que tú seas justo para Dios por quién eres tú, sino por quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho. Vayan conmigo a Colosenses, capítulo 1. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, y estos dos versículos espero que sea fácil de memorizar, porque es Colosenses 1:14 y luego Colosenses 2:14. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, Colosenses 1, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahora escucha Colosenses 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Sí, Dios conoce hasta el último de tus pecados, y adivina esto, Él tiene una lista escrita de toda la maldad que tú cometes y vas a cometer. Él ya sabe todo. Y Él lo tiene escrito. Él tiene un acta en contra de cada uno de nosotros. Un acta por la cual tú nunca te vas a poder justificar. Un acta a la cual tú nunca puedes pagar. Por eso es eterna la condenación. Porque nunca vas a terminar de pagar toda esa maldad. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Cristo ya la clavó en la cruz. Ya está. Esa acta de sentencia, con todos nuestros pecados, con toda nuestra iniquidad, con toda nuestra maldad, ya está clavada. Ya está solucionada. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no hay más condenación a los que están en Cristo Jesús. Ahora este es uno de los motivos, hermanos, por los cuales nosotros no creemos en vírgenes, no creemos en santos, no creemos en Mahoma, no creemos en quien quieran, solo en Cristo. Porque ¿en quién dice el apóstol Pablo que estamos libres de la condenación? Solo en Cristo, hermano. En nadie más. Nadie más. Los apóstoles van a decir, específicamente el apóstol Pedro, Hechos 4, versículo 12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y el apóstol Pablo nos está recordando eso. Es solamente en Cristo. Ahora aquí, hermanos, voy a empezar a argumentar algo que vamos a verlo hasta el final del capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Y es de que tu salvación y mi salvación, la salvación de cualquier persona que haya puesto su fe verdaderamente en Cristo, escucha, no se puede perder. Sí, nuestros, no sé si llamarles amigos porque están muy lejos de la doctrina correcta, los arminianos, les duele y no les gusta escuchar eso. Creen que esta doctrina es antibíblica, de que un cristiano, dicen los arminianos, puede perder su salvación. Un cristiano resulta que depende cómo se porte, podría terminar en el infierno. No sé si se dan cuenta que hay una contradicción tremenda, ¿sí?, con este versículo. ¿Qué dice este versículo? ¿Quiénes son los que no son condenados? Los que están en Cristo. No hay más condenación, no puede haber. Dios tendría que condenar a su propio Hijo para condenarte a ti. Dios tendría que desechar a Cristo primero. Tendría que declarar a Cristo pecador para condenarte a ti. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo. Dios nunca te va a tratar fuera de Cristo, separado de Cristo. Por eso el apóstol Pablo va a terminar diciendo en este capítulo 8 de Romanos, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Nada. Estamos en Él para siempre, por siempre. Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Su obra está completa por todos nuestros pecados. Si el cristiano podría perder su salvación, hermano, Pablo ya lo hubiera perdido en Romanos 7. ¿Se acuerdan?
Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pablo dice, yo peco, entonces él ya hubiera perdido su salvación. Pero él sabe que eso es imposible, porque la obra de Cristo está consumada. Porque él en la cruz dijo eso, tetelestai, consumado es, ya todo está hecho. No hay nada más que hacer para que mi pueblo sea salvo. Y es lo que Pablo nos está expresando acá. Y vamos a profundizar eso más, hermano, en este capítulo. Pero de golpe Pablo ya nos está topando con esto. La gran salvación que hemos recibido en Cristo. No hay más condenación. No hay más condenación. De ahí el apóstol Pablo va a comenzar y nos va a mostrar en el versículo 2 por qué es que Cristo nos libra de la condenación. Ahora algunos de ustedes están diciendo, el pastor Álvaro se está saltando una parte en el versículo 1. La parte que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No quiero entrar a un debate acerca de los manuscritos de la Biblia, pero hay muchos manuscritos antiguos, hermanos, los cuales no tienen esa sección en el versículo 1. Yo personalmente creo que esa sección no está en el versículo 1. Y no es de que escucha, ¿sí? No es de que un falso maestro empezó a tergiversar o a cambiar lo que la Escritura dice, no. Sino que simplemente a veces un escriba escribía al lado de los pergaminos o de los manuscritos que tenían, y a veces en las copias subsiguientes solamente se añadía eso. Yo después de haber hecho un estudio acerca de los manuscritos antiguos alejandrinos y el Textus Receptus, etcétera, llego a la conclusión de que la segunda mitad del versículo 1 no está realmente. Pero ahora eso no significa que no la vamos a estudiar, porque adivina dónde sí está, en el versículo 4, ¿sí? En el versículo 4, así que no piensen que nos estamos saltando algo importante. Versículo 4, Pablo va a hablar acerca de los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero vamos a dejarlo eso para el versículo 4. Porque si ustedes ven la línea de pensamiento del apóstol Pablo es bastante clara en el versículo 1 y 2. Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué no hay más condenación, Pablo? ¿Por qué ya no vamos a ser condenados? Y la respuesta en el versículo 2 es esta, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí entramos al segundo punto del día de hoy. Cristo nos libra del pecado y de la muerte. Y Pablo comienza este versículo 2 mostrándonos dos leyes opuestas. Dos leyes opuestas. Pablo va a hablar la ley del espíritu de vida. Pablo va a hablar de la ley del espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Luego Pablo va a hablar acerca de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley del pecado y de la muerte? ¿A qué se referirá con eso? Nunca, hermano, se te ocurra decir de que Pablo se está refiriendo a la ley de Dios, a la ley mosaica, a los 10 mandamientos, ¿sí? Jamás. No está refiriéndose a esa ley, por si acaso, Pablo. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo en Romanos 7, versículo 12? Que la ley es ¿qué? Santa, buena y justa. Entonces escucha, la ley que es santa, buena y justa, Pablo luego no le va a decir que es la ley de la muerte y del pecado, ¿sí? No va a hacer eso el apóstol Pablo. No se va a contradecir a sí mismo el apóstol Pablo. ¿A qué ley entonces se refiere? Déjeme retroceder una vez más al capítulo 7, versículo 23. ¿Se acuerdan lo que el apóstol dijo ahí? Romanos 7, versículo 23. Pero veo otra ley, escucha, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, escucha, a la ley del pecado. Pablo se está refiriendo a de que hay un principio gobernante que gobierna este cuerpo. Hay como una norma que gobierna este cuerpo, como hemos visto en Romanos 7. Y Pablo reconoce eso. Existe una ley que nos quiere gobernar, que es la ley de vivir en pecado y que nos guía hacia la muerte. Esa es la ley que opera, escucha, en toda la humanidad. Toda la humanidad está sometida a esa ley, porque nacemos en Adán, como hemos visto en Romanos 5. Y entonces no podemos hacer otra cosa que pecar. Hasta nuestras buenas obras, va a decir el profeta, son trapos sucios. Todo está lleno de pecado, por ende todo está lleno de muerte, porque lo único que merecemos por el pecado es la muerte. Y Pablo sabe de que existe una ley, una norma que gobierna toda esta humanidad, que gobierna incluso este cuerpo, ¿sí? En el cual estamos todavía, como Pablo nos ha dicho en Romanos 7, que queremos, que todavía desea pecar, que todavía está inclinado a la maldad. Sí, existe eso.
Y entonces Pablo nos pone en contraste estas dos leyes. Dice, hay una ley del pecado y de la muerte, que es lo que nos ha mostrado en Romanos 7, esa lucha, ese pecado remanente que todavía hay en nosotros, que quiere matarnos, que quiere guiarnos a hacer lo incorrecto, a pecar, a la inmoralidad, a rebelarnos contra Dios. Existe esa ley, dice el apóstol Pablo, pero también existe otra ley, la cual es superior a esa ley. Pablo va a hablar en Romanos 8:2 de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es la ley del Espíritu? ¿Qué es esa ley? En resumidas, hermano, es el Evangelio. Es el Evangelio. El Evangelio es aquello que vence el pecado. El Evangelio es aquel que soluciona el problema que tenemos acerca de la muerte. El Evangelio es el que soluciona las consecuencias del pecado y el poder del pecado hoy en cada cristiano. Ahora, ¿por qué digo de qué es el Evangelio? Y hoy día voy a explicar eso. Porque el Evangelio, hermano, no es simplemente un mensaje que escuchamos con nuestros oídos y ya. El Evangelio, dijo Pablo, Romanos 1, versículo 16, es poder de Dios para salvación. Es un poder sobrenatural. Y el Evangelio, hermanos, es la obra sobrenatural que Dios hace a través de su Espíritu en nosotros para guiarnos a Cristo, para guiarnos a la salvación. El Evangelio es lo que Dios utiliza como un instrumento. Es lo que el Espíritu Santo utiliza como instrumento para salvarnos, para ayudarnos a entender quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, para ayudarnos a entender cuál es nuestra condición y qué es lo que merecemos. Y corramos desesperados por la salvación que solamente hay en Cristo. Y el apóstol Pablo, hay esas dos leyes, dice Pablo, ¿se acuerdan? Hay una ley en este cuerpo, el cual quiere pecar, quiere irse al otro lado. Pero hay otra ley más poderosa, la cual nos libra más bien de eso. Nos libra de la condenación de los pecados, nos libra del poder del pecado hoy. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es que se mezclan estas cosas? Ahora hablamos del Espíritu, hablamos de la vida, hablamos de Cristo. Vayan conmigo a Juan capítulo 3 para darles un ejemplo de a lo que Pablo se está refiriendo. En Juan capítulo 3, hermanos, y con algunos de ustedes hace ya años, si no me equivoco, hemos estudiado el Evangelio de Juan. Y en Juan capítulo 3, escucha el versículo 16, que tú lo conoces muy bien, que todos lo conocen muy bien, es el versículo que todos lo tienen de memoria normalmente. Lamentablemente no se saben de memoria el versículo 17, 18 y 19, les animo también a hacer eso, para tener una teología más completa, ¿sí? ¿Y qué dice Jesucristo en Juan 3:16? Dice algo que nosotros creemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces nosotros conocemos este versículo. Y algún momento lo volveremos a exponer, espero, en la gracia de Dios. Es un versículo sumamente importante. Nos muestra el amor incondicional, inquebrantable, sacrificial de Dios. Como este amor que está dispuesto a salvarnos por la eternidad a través de Cristo. Y Cristo dice algo cierto. Y dice, aquel que cree en mí, ¿qué pasa? No se pierde, tiene la vida eterna. Es una forma de decir lo que Pablo nos dice en Romanos 8:1. Aquel que está en Cristo no hay más condenación. ¿Sí? Pero, hermano, Romanos 3, versículo 16 es parte de un contexto más amplio, como siempre. Que si no entendemos, muchas veces fallamos y erramos. Jesucristo está hablando con un hombre que se llama Nicodemo. Nicodemo en su época es un hombre que es un principal entre los judíos. Es un principal entre los líderes y los maestros de aquella época. Probablemente Nicodemo era un maestro de los maestros, ¿sí? En aquella época. Y Nicodemo se le acerca a Jesucristo de noche, no se sabe específicamente por qué, probablemente porque no quería verse asociado con Cristo, porque los judíos ya no lo querían mucho al Señor, a pesar de que estaba comenzando su ministerio, más o menos, estaba un año y un poco más. Y escucha lo que Jesucristo le va a comenzar diciendo a Nicodemo. Antes de decirle a Nicodemo, aquel que crea en mí no se pierda, no se va a perder, sino va a tener la vida eterna. Escucha lo que Cristo le va a decir a Nicodemo. Versículo 3. Estamos en la misma conversación, ¿sí? de Juan 3. Y escucha lo que Cristo le va a decir. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escucha, por un lado, Jesucristo le dice a Nicodemo
cuando nos adelantamos, le dice, si tú crees en mí, eres salvo, ¿sí? Pero justo antes de decirle eso a Nicodemo, Jesucristo le dice, si no naces de nuevo, no eres salvo. No puedes ser salvo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios, ni entenderlo, ni participar de él, ni nada, si no naces de nuevo. Y entonces ahí Nicodemo va a tener una crisis existencial, ¿sí? Y le va a decir, un momento, ¿cómo me puedes pedir que nazca de nuevo? Y Nicodemo, escucha bien esto, entiende de que Jesucristo le está pidiendo a Nicodemo que para que sea salvo hay algo que tiene que suceder que él no puede hacer. Jesucristo le está diciendo eso. Hay algo, Nicodemo, que tú necesitas para ser salvo, para llegar a la eternidad, que tú no puedes hacer. No está en tu control. Por eso Nicodemo le va a decir a Jesucristo y le va a hacer unas preguntas que suenan un poco ridículas, ¿sí o no? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar otra vez al vientre de su madre? Hermano, Nicodemo no le está preguntando realmente a Jesucristo, ¿cómo hago, sí, para que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? No le está preguntando eso, sino le está utilizando no es porque Jesucristo quiere de manera literal, quiere que le dé esa respuesta. Sino Nicodemo le está expresando a Jesucristo, me estás pidiendo algo imposible para mí. Imposible. Yo no puedo nacer de nuevo. Yo no me puedo dar vida. Nicodemo está reconociendo lo que dice el profeta Jeremías. ¿Cómo el etíope va a cambiar su color de piel? No puede. ¿Cómo el leopardo se va a quitar las manchas? No puede. Así tú tampoco puedes darte una nueva vida. Así tú tampoco puedes cambiar la forma en la que vives. ¿Quién eres? ¿A dónde te diriges? No puedes. Y Cristo le está confrontando a Nicodemo con eso. Antes de decirle, cree en mí para tener vida eterna, primero le dice Jesucristo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Si no, ni siquiera vas a ver el reino. No vas a entenderlo, no vas a comprenderlo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer eso? Y la respuesta de Jesucristo, escucha lo que va a decirle, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesucristo va a decir, escucha, para que tú llegues al reino, para que tú seas salvo, se necesita una obra sobrenatural del Espíritu Santo, el cual es soberano. Él hace lo que Él quiere. Él es como el viento, va y viene, nadie lo controla. Jesucristo lo está confrontando a Nicodemo con eso, de que él necesita una obra del Espíritu Santo para poder ser salvo. Nicodemo necesitaba, escucha, alguien que no ha nacido de nuevo, ¿puede creer? Aquí está una pregunta teológica muy profunda, hermano. ¿Qué viene primero, la fe o el nuevo nacimiento? Hermano, la respuesta a esa pregunta me va a mostrar si eres un hereje o si estás un poco mal en tu teología. Las sectas o algunas iglesias muy desviadas, su respuesta es esta: tú tienes fe primero para nacer de nuevo. Entonces, si tú crees, entonces Dios te da una nueva vida. Eso no es lo que dice la Biblia, como acabo de mostrar en este pasaje. ¿Qué le dice primero a Jesucristo a Nicodemo, perdón? Primero naces de nuevo, luego crees, luego ven y cree en mí para ser salvo. ¿Cómo puede un muerto creer, hermano? ¿Puede un muerto creer? ¿Puede un muerto levantarse y correr a los pies de Cristo para la salvación? No puede. Primero hay que darle, ¿qué? Vida. Exacto. Entonces quiero hacerles notar esto. En la predicación del Evangelio y en la salvación de alguien están combinadas estas dos cosas: la obra del Espíritu Santo y la fe en Cristo. Es por eso que Pablo dice en Romanos 8, versículo 2, esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que nos da vida, nos abre los ojos y entonces nos guía a aquel que es la vida, a Cristo. El Espíritu Santo, por eso Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Nadie. Y entonces Pablo sabe, escucha, no hay más condenación, porque hay una obra sobrenatural que Dios ha hecho en nosotros, y es guiarnos a Cristo.
es guiarnos al Señor Jesucristo. Es darnos vida para que nosotros entendamos cuánto necesitamos el sacrificio, la muerte de nuestro Señor para ser salvos, para ser perdonados. Esto ya ha sucedido, dice el apóstol Pablo. Hay esta ley, la cual es superior a la ley de muerte, a la ley de pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo. Y ahora esto, hermano, es sumamente importante por lo que ya he dicho al principio. Cuando ustedes estudien neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo en la Biblia, van a notar de cuál es la obra más importante del Espíritu Santo. Guiarte hacia Cristo. Esa es la obra más importante del Espíritu Santo en ti. Guiarte hacia Jesucristo. No las ridiculeces que se ven en algunos canales de televisión en nuestra época. No, el Espíritu Santo no hace esas cosas ridículas de hacer caer al piso a la gente, hacerle hablar cosas que absolutamente nadie entiende. Y en esas iglesias ustedes pueden darse cuenta, Cristo nunca es el centro. Siempre el centro son otras cosas, ¿sí? Los milagros, el pastor, las profecías, las visiones, lo que quieran. No, el Espíritu Santo tiene esta obra fundamental y principal, guiarnos a Cristo. Cristo mismo dijo en el Evangelio de Juan, yo voy a enviar el Espíritu Santo y Él va a tomar de lo mío y me va a glorificar a mí, a mí. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. El Espíritu Santo siempre guía a las personas hacia Jesucristo, hacia Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que tú y yo podemos ser libres de los pecados y de la muerte. Y entonces se puede decir, ya no hay más condenación. Ya no hay más condenación. He conocido gente, hermano, que me ha dicho cuántas veces habla en lenguas y cómo habla en lenguas y cuán espiritual es, cuán más espiritual que yo es, porque él sí habla en lenguas y yo no. Y ni siquiera conocía a Cristo. Ni siquiera conocía el Evangelio. No había nacido de nuevo. Porque esta es la obra verdadera del Espíritu Santo. El provocar vida en el creyente. El provocar vida, en aquel que va a ser creyente. Alguien viene y nos predica el Evangelio y el Espíritu Santo utiliza eso, ¿para qué? Para despertarnos, para darnos vida cuando estábamos muertos y guiarnos hacia Jesucristo y así salvarnos. Y Pablo dice, eso me ha pasado a mí. Por eso es que no hay más condenación. Por eso es que no hay más condenación. Porque yo he sido guiado por el Espíritu Santo hacia Cristo. Entonces ya no hay más condenación. Entonces Cristo me ha librado ¿de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. Sí peco todavía como cristiano, pero la muerte ya no es un problema. La condenación ya no es un problema. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me ha guiado hacia el Señor y me ha librado del pecado y de la muerte. Y es así como llegamos al versículo 3, donde Pablo nos va a mostrar que Cristo provee para nuestra más grande necesidad. Nuestra más grande necesidad. ¿Cuál es la más grande necesidad que tú y yo tenemos? ¿No? ¿Cuál es? Ser libres del pecado y de la muerte. Esa es la más grande necesidad que tú y yo tenemos. ¿Tú crees que la más grande necesidad que tienes es un trabajo, un mejor trabajo? Jesucristo dice, ¿con qué vas a pagar por tu alma? ¿Tú crees que ese trabajo te va a alcanzar? ¿Por qué vas a pagar el día del juicio? ¿Alguno de ese dinero le va a servir a Dios? ¿Te va a recibir a cambio de tu alma? No, dice Cristo. No hay nada con lo que el hombre pueda pagar. Entonces, ¿de qué te sirve todo eso? A largo plazo, ¿de qué va a servir? ¿Va a permanecer para algo? Con nada viniste, con nada te vas, una y otra vez va a repetir la Biblia. Lo que realmente necesitamos es ser libres del pecado y de la muerte. No es tan necesario, hermano, ser libre de la pobreza, de una mala autoestima, de no cumplir mis metas, mis sueños. Eso no importa. En la eternidad no va a importar, va a ser nada. Va a ser como un suspiro, como una sombra que ahora está y luego ya no está. Lo que realmente tú y yo necesitamos es ser libre del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que podemos entrar a una relación con Dios, con nuestro Creador. Y es la única forma en la que podemos tener confianza de que cuando me pare delante de Dios no hay más condenación. Y escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Pablo está diciendo, hay algo que tú necesitas
que tú no puedes lograr. Hay algo que tú necesitas y esta es tu más grande necesidad y tú no la puedes lograr por tu propia cuenta. El apóstol Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, esto es algo que ya hemos visto en Romanos 7, algo que ya hemos visto en Romanos 3, en Romanos 4. ¿Alguien puede ser salvo por la ley? ¿Alguien puede ser salvo por obedecer la ley? No, no se puede, porque la ley exige perfección. La ley dice, sed santos porque yo soy santo. Jesucristo va a decir, sean perfectos. ¿Puede alguien ser salvo por la ley? No, Dios exige completa perfección. ¿Ahora es porque la ley tenga algo malo? No, Pablo ya nos ha dicho eso en Romanos 7. La ley no tiene nada de malo, la ley más bien debería dirigirnos a la vida. El que es malo eres tú. Por eso Pablo dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Tú no te puedes salvar porque tu carne es débil. Incluso siendo cristiano todavía pecas. Entonces ahí es imposible que te salves por tus obras. Es imposible que te salves por cumplir la ley. Escucha lo que más adelante va a decir Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Al estar en este cuerpo que ha nacido en Adán, contaminado con el pecado, jamás puedes tú conformarte a la ley de manera perfecta. No puedes. No importa cuán moralista seas, no importa que te hagas un monje y te azotes todos los días en contra del pecado, no sirve de nada. No puedes. Aunque te metas a un convento, aunque te metas a un monasterio, te vuelvas monje o monja, no puedes conformarte a la ley, porque eres débil, Estás inhabilitado para poder hacer eso. Es imposible para el hombre conformarse a la ley de Dios, al estándar de la justicia que Dios requiere. Y entonces Pablo nos muestra algo que nosotros necesitamos, pero no podemos. Nosotros necesitamos cumplir la ley, que la ley se cumpla para estar a cuentas con Dios. Nosotros necesitamos eso para estar a cuentas con nuestro Creador, pero no podemos. Como Spurgeon dijo, sería más fácil cruzar el Atlántico con un barquito de papel que querer salvarte por tus obras, porque no puedes. Pecas en todo momento, en pensamiento, en obra, en deseo. Es imposible. Somos pecadores. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo después de años de ser cristiano? Yo soy el primero de los pecadores, va a decir Pablo. 1 Timoteo 1:15. Entonces, ¿cómo puedo salvarme? Soy débil, no puedo. Hay algo que necesito, pero que no está en mí. Y esta es la gran diferencia con las falsas religiones. Nosotros reconocemos esto. No podemos. Escucha, esta es una característica de los cristianos. Nosotros estamos dispuestos a decirle al mundo, sí, ¿sabes? No puedo. Es imposible para mí. Las falsas religiones te guían a que pienses de que sí puedes, si te esfuerzas un poco más vas a poder salvarte. Si haces esto, aquello, vas a poder. No, nosotros no creemos eso. No creemos. Porque la Biblia nos dice, tú no puedes. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien conozca, no hay quien comprenda a Dios, no hay quien busque a Dios, va a decir Pablo, o ya nos dijo en Romanos 3. Pero en Cristo encontramos lo que necesitamos. Escucha cómo termina el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios. Ahora aquí hay un punto importante. Hermano, la salvación, el evangelio, siempre comienza con Dios, no contigo. No es lo que el hombre comienza haciendo, siempre es lo que Dios comienza haciendo. Dios siempre es el que inicia, Dios siempre es el que toma la iniciativa. ¿Se acuerdan Adán y Eva en el Edén? Pecan, inmediatamente se escapan de Dios. ¿Quién es el que va a buscarlos? Dios. ¿Quién es el que dice, yo voy a matar 2 animales inocentes por ustedes para cubrir su vergüenza? ¿Quién? ¿Adán le pide eso? No. Escucha, si dependiera de ti jamás podrías ser salvo. Si dependiera de que tú busques y tú le hubieras pedido a Dios, por favor, mándanos un Salvador, jamás hubiera llegado un Salvador. Porque tú y yo jamás hubiéramos pedido o querido algo así. Por eso Cristo llegó y lo rechazaron y lo mataron. Pero Dios comienza, dice Pablo. Pero Dios, versículo 3, Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre es el que va a hacer algo para salvar a su pueblo. Y ahora aquí, hermanos,
algo que he dicho ya en otras sesiones, pero que es importante repetir. Y es de que a veces vemos a Cristo como nuestro Salvador, y es verdad. Pero el Padre también es nuestro Salvador, ¿sí? Porque es Dios quien envía a su Hijo. A veces escuchas predicadores que dicen esto: Dios quiere castigarte y mandarte al infierno, sí, pero Cristo se pone en medio y dice: no, castígame a mí. No, no es así. Dios pone a su Hijo ahí y dice: lo voy a castigar a Él en vez de a ti. Y Cristo también se pone ahí y dice: castígame a mí, no estoy negando eso. Pero es una obra de Dios y de Cristo. Y Dios es el que envía a su Hijo. El Hijo se somete a su Padre y dice: sí, yo quiero ir a morir por el pueblo que tú me quieres dar. Está bien, envíame. Yo quiero ir, y el Padre nos envía. Por eso es que el Antiguo Testamento nos da ejemplos de lo que Dios iba a hacer. Como por ejemplo con Abraham cuando iba a matar a Isaac. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué? ¿Le causaba diversión a Dios ver a Abraham sufrir a punto de matar a su hijo? No. Era una muestra de lo que Él mismo iba a hacer. Tener que llevar a su hijo al monte y clavarlo en una cruz para que te salve. Y entonces Pablo nos dice: aquí está. Aquí tenemos lo que necesitamos. Dios enviando a su Hijo en carne. Enviando a su Hijo en semejanza de carne. Aquí Pablo nos recalca la encarnación. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Aquel que es igual a Dios no tomó en cuenta ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo, va a decir Pablo en Filipenses 2. Y el Verbo se hizo carne, Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel que era rico se hizo pobre por nosotros. Cristo se hizo hombre. Ahora, la encarnación, hermanos, es un tema en el cual podríamos quedarnos horas hablando. Solamente déjenme darles un ejemplo para que entiendan el gran milagro que es. Es más, es el milagro más grande que existe. ¿Cuánto tiempo puedes ver al sol? ¿Cuánto tiempo puedes ver al sol? Imagínate, aquel que creó el sol se hizo como tú. Imagínate eso. Aquel que creó el sol, aquel que creó todo el universo, se hizo como el polvo, como nosotros. ¿Para qué? Su misión tenía un propósito específico. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Para darte una mejor autoestima, para que cumplas tus sueños, tus metas, para sanarte tal vez de alguna enfermedad. Escucha lo que Pablo dice: ¿por qué Cristo vino a este mundo? Versículo 3. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado. ¿Por qué lo mandó? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Es con eso con lo que Cristo vino a lidiar. Vino a lidiar con tu pecado, con las consecuencias del pecado, con el poder del pecado ahora. Escucha lo que Pablo continúa diciendo: enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo se hizo hombre para recibir la ira que tú y yo merecemos. Cristo se hizo como tú y yo, se hizo semejante a nosotros, nació de una mujer, creció como un niño, como cualquier otro niño, tuvo que sufrir como un hombre, hambre, frío, persecución, rechazo, odio de su propia familia, ¿para luego qué? Para luego terminar crucificado en una cruz. ¿Y te acuerdas lo que Pablo dijo en el versículo 1? Para ti no hay más condenación. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dice en Romanos 8:3, porque alguien ya recibió esa condenación en su cuerpo. Alguien ya recibió esa condena en su cuerpo. Alguien ya fue quebrantado en tu lugar. Y vayan conmigo a Isaías 53. Probablemente no hay otro pasaje en la Biblia que nos exprese tan claro lo que Cristo hizo por nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 3 en adelante. Esto es lo que Pablo nos está mostrando en Romanos, ¿sí? Esto es lo que Pablo quiere decir cuando dice que el pecado fue condenado en la carne. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Escucha, Dios manda a su Hijo y el mundo no lo quiere, lo rechaza, al Salvador, al Mesías. Pero ¿qué hace Él? Versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, hermano, no malinterpretes ese versículo, ¿sí? Y digas, llevó nuestras enfermedades, por eso todos tenemos que ser sanos, ¿sí? Lee todo Isaías, ¿qué tal? Antes de decir tal cosa.
¿Sabes a lo que Isaías se refiere cuando habla de enfermedades, de llagas, de lepra? ¿Sabes a lo que se refiere? A la ira de Dios que estaba cayendo sobre su pueblo en ese momento por sus pecados. A la ira de Dios, es a eso a lo que se refiere el profeta Isaías desde el principio. En el capítulo 1 de Isaías va a decirles esto: ustedes son como leprosos, pero tienen heridas en su cuerpo, como refiriéndose al pecado en ellos. Desde la punta de sus pies hasta su frente, todo está lleno de llagas y de pudrición. Entonces, refiriéndose al pecado, a la contaminación del pecado. Y entonces dice el profeta después: pero va a venir uno que va a llevar estas enfermedades, que va a llevar esa condena, que va a sufrir, escucha, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Angustiado él, ¿se acuerdan en el Getsemaní? Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque Cristo sabía lo que iba a recibir, la ira de Dios. No por el pecado de una persona, no por un pecado, sino por todos los pecados de millares de personas. Es por eso que Cristo llora, suda sangre en el Getsemaní. Angustiado él y afligido, ¿qué hace? No abrió su boca. ¿Tú crees que Cristo no pudo haberse defendido? Y dejarlos caer. No sé si han visto en eso los evangelios. Cada vez que los judíos iban con Cristo a querer hacerlo quedar mal, ellos quedaban mal. Ellos quedaban mal. Les daba tales respuestas o les hacía ciertas preguntas que los dejaba callados, sin poder hacer nada más. ¿Tú crees que Cristo no pudo haber hecho eso para no ir a la cruz? Tranquilamente. Pero Él no abrió su boca. No quiso. Pudo haberse defendido. Pudo haberse defendido. Como a Pedro le dijo: yo pude haber abierto mi boca y haber llamado a millares de ángeles para que vengan y me rescaten. Si yo quisiera, le dijo a Pilato, ni tú ni el imperio romano me podrían matar. Es porque yo quiero ir ahí. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Él quería ir ahí. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en Romanos 8:3? Dios envió a su Hijo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí en Romanos 8. ¿Sí? Aquí está lo que realmente tú y yo necesitamos. Aquí está Cristo proveyendo lo que necesitamos. Dios condenó el pecado en su carne, en su cuerpo. Dios condenó el pecado en esa cruz. Por eso es inimaginable lo que Cristo sufrió en esa cruz. Inimaginable. Lo que todos nosotros deberíamos sufrir en el infierno, Él lo sufrió en esa cruz. Por eso gritó y dijo: Padre, ¿por qué no estás? ¿Por qué me has abandonado? Y no es porque Dios no está en todas partes. Es porque su Padre lo estaba tratando como un juez airado. Es por eso que Pablo luego va a decir en Romanos 3, versículo 25, que Él es nuestra propiciación, aquel que recibió toda la ira. ¿Para qué? Para que tú y yo no seamos condenadas. Escucha versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Escucha, ¿qué necesitamos tú y yo para estar a cuentas con Dios? Perfección. Necesitamos haber cumplido la ley, pero cada letra de la ley a perfección, sin haber fallado ni una sola vez. ¿Puedes hacer eso? No. Desde que naciste no puedes hacer eso. Con todo tu esfuerzo no podrías ni cumplir
ni el 1% de la ley, como Dios requiere que se cumpla. Pero Cristo guarda la ley por nosotros. Y la ley exige que tú seas condenado y Cristo es condenado por nosotros. Y entonces Pablo dice, ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Por eso es que ya no hay más condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Porque Dios nos ve justos. Porque su Hijo ya hizo todo para justificarnos. Y este es Jesús, hermano. Este es Jesús, en quien recibimos absolutamente todo lo que necesitamos para estar a cuentas con un Dios santo y justo. Aquí está. Y Pablo en esta sección de la santificación comienza esta sección enfrentándonos una vez más, presentándonos el Evangelio, presentándonos quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho por ti y por mí. Ahora la pregunta es, pero ¿cómo sé que yo he recibido todo esto? ¿Cómo sé que he sido libre de la condenación? ¿Cómo sé de que esta justicia se ha cumplido en mí, de que el Hijo de Dios vino y pagó mis pecados? ¿Cómo sé eso? Vuelvo a la próxima semana, hermano, vamos a hablar de eso en Romanos 8:4. ¿Sí? El apóstol Pablo va a decir que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de aquí en adelante el apóstol Pablo nos va a mostrar cuáles son las evidencias de alguien que ha recibido esto. ¿Qué es lo que ha sucedido en esa persona? ¿Qué cambios han habido? ¿Quién está ahora en esa persona? Controlando su vida, guiándolo, dándole las fuerzas, animándolo, consolándolo a vivir de una manera completamente distinta. Sí, eso vamos a ver la próxima semana. Pero para terminar el día de hoy, hermano, Cristo es todo. ¿Sí? Y es lo que Pablo quiere que entendamos acá. Y necesitamos una vez más entender, hermanos, de que en nuestra lucha para la santificación, esta es la fuente, ¿sí? El Evangelio, Cristo, el reconocerlo una y otra vez. ¿Se acuerdan lo que dice el autor de Hebreos? ¿Puestos los ojos en quién? Y el autor de Hebreos, ¿pero qué dice en ese mismo versículo? Solo se sabe en esa parte. ¿Sí? ¿Qué dice en el versículo 1? Despojándonos, dice el autor de Hebreos, de toda malicia, de todas las cosas malas en nosotros. Sí, debemos hacer eso, esa es la santificación. Despojarnos del viejo hombre, andar como Dios quiere, sí. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Puestos los ojos en Cristo. Por eso Pablo comienza aquí guiando nuestra mirada a Cristo. Ya no hay más condenación. Él suple y Él es todo lo que nosotros necesitamos. Y en Él encontramos la fuente para vivir de una manera completamente distinta para la gloria de Dios. Y es lo que vamos a estar viendo en Romanos las siguientes sesiones. Por hoy vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Señor, este tiempo que hemos tenido de predicación. Te agradezco, Dios mío, por Cristo el día de hoy. Te agradecemos, Señor, por cuán grande es tu salvación, tu misericordia, por cuán grande es tu evangelio, por cuán grande, Señor, es lo que tú has hecho por nosotros, por cómo tú has dispuesto a sufrir, Señor, la ira que nosotros merecemos como un sustituto, Señor. Y tú no te merecías eso, Señor, nosotros nos merecemos eso. Pero tú estuviste dispuesto, Señor, a dar todo, a dar a tu único Hijo, a morir para que nosotros seamos salvos, y te agradecemos por esto, Señor. Te ruego de que sea alguien que no haya puesto su fe en ti todavía, hoy día puedas convencerlo, Señor, de la necesidad que tiene de Cristo. Esa es nuestra más grande necesidad. Todo en este mundo va a pasar, todo en este mundo, Señor, es finito, es efímero, como tu misma palabra nos lo dice. Pero un día nos vamos a encontrar contigo, o para ser condenados, o para estar contigo, Señor. Y te agradecemos porque en Cristo no hay más condenación. Podemos caminar seguros hacia el día de nuestra muerte, hacia el día que nos encontremos contigo, podemos caminar seguros. Y te agradecemos, Dios, porque esta es la fuente y es lo que nos da fuerzas para vivir de la manera correcta. El saber cuán grande es tu salvación. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos,